Y Germán Gianni nos trae una pantalla nutrida de escudos olímpicos, pero que tiene que ver con el fútbol, Tero. 10ª participación, la de París para el fútbol argentino en los Juegos Olímpicos. Acá tenés el ¿Sabés que yo recorrido, estaba va a haber que convencido? sumar París. Voy a confesarme totalmente ignorante en la materia y estaba convencido de que era diferente. Yo creí que desde Ámsterdam en adelante la Argentina no solamente no había participado en fútbol, que no había habido fútbol. Ajá. Y que el fútbol recién había reaparecido como exhibición en Los Ángeles para ser competitivo en Seúl. 1908 arranca el fútbol, Sí. en 1924 gana Uruguay, la primera medalla dorada, y repite en Ámsterdam. ¿Por qué viene este recorrido más allá de hablar de las participaciones argentinas? Por las dificultades que han tenido casi históricamente los entrenadores de los seleccionados de fútbol ¿Sí? para conformar las listas. Casi dije. No todas, pero con mucha dificultad. Te vas a sorprender de algunos antecedentes que hemos encontrado en este repaso. A ver. Porque Mascherano ahora dice, estoy feliz que muchos jugadores quieran estar, pero después depende de los clubes. Por ejemplo, el lunes cuando viajó a México para esta gira, para estos amistosos, dijo, faltan 4 meses y estos que viajan tal vez no estén presentes en la cita olímpica porque dependen de los clubes. Claro. Bueno, eso le pasó a todos los entrenadores, o a casi todos los entrenadores, este estrés que genera ser técnico de fútbol en la previa a un juego olímpico y no saber con qué jugadores vas a contar. ¿Te parece arrancar con el repaso? Lo tenés muy cerquita vos. Por supuesto. Ámsterdam. Ámsterdam, 1928. Todavía amateurismo en la Argentina. Exactamente. Uruguay venía de ganar en 1924. Pero ahí no eran menores de 23, era la selección de fútbol. Bueno, ese es el detalle que tenía a favor Lago Millán, el entrenador, uno de los 3 entrenadores extranjeros que tuvo el fútbol argentino a lo largo de su historia. Más que entrenador, era un preparador físico. El equipo arranca en el debut ganándole 11-2 a Estados Unidos, llega a la final con Uruguay, empatan 1-1 y como hay empate, hay otro partido en el que gana Uruguay 2-1. Uruguay repite la medalla dorada que había conquistado 4 años antes. Tarasconi, delantero de Boca Juniors, el 4º máximo goleador en la historia de Boca Juniors, fue el goleador de ese certamen con 11 tantos. Es el jugador de Argentina que más goles ha marcado en la historia de los Juegos Olímpicos. Mira. Y Guido, vos que Sí. sos un amante del tango, podés buscar el No me digas- tango Pata Dura Sí. de Carlos Gardel, donde lo menciona Tarasconi. ¿A Tarasconi? Sí, señor. Digo para sumarle un poquito más a esta Me historia. encanta. Claro. Muy bueno. Bueno, ¿qué pasa? 1928, ¿qué aparece en 1930? El profesionalismo. El Mundial. Ah, el Mundial de de Uruguay. claro. Los del 24 y el 28, FIFA participó en la organización de los Claro. Juegos Olímpicos en el fútbol. Pero ya había otro negocio. Entonces, ¿qué decide FIFA? Primero que no haya en el 32. No hubo en Los Ángeles fútbol. Y en el 36, esto de encontrarle una vuelta, que el Mundial no perdiese valor y que los Juegos Olímpicos no lo opacaran. Por eso ya se habla de aficionados, de jugadores amateur. Ahí empieza un poco a cambiar la regla, ¿Y quiénes más van a jugar allá al que hay variantes. ¿Pero quiénes van a jugar a Alemania en el 36? Y hay muchos equipos europeos, fundamentalmente. No, pero digo, de Argentina. No, Argentina no fue nadie. Ah, no Los fue argentinos, el recorrido de Argentina, las 9 participaciones son las que tenés Ah, arriba. las de arriba. Lo de abajo va a ser como datos específicos a partir de cuándo van cambiando las reglas. Ah. Porque no es lo mismo Ámsterdam 28, donde podía ir cualquiera, a lo que termina ahora en París o lo último Claro. de Tokio. ¿Cuándo vuelve Argentina a los Juegos Olímpicos en el fútbol? En Roma 1960. También en ese año arranca el preolímpico, la manera de clasificar al certamen. A ver si descubrís qué jugador famoso Mirá está- Bilardo. Ah, bueno, no tardaste nada, Gastón. Mirá Bilardo. Ahí tenían que ir jugadores sin contrato. Era un Bilardo perteneciente a San Lorenzo O sea, de Almagro. tenían que ser jugadores amateurs. Sin contrato, claro, sin contrato profesional. Ernesto Duccini era el entrenador, no pasó la primera ronda el equipo, terminó 7º en la general, el debut fue derrota 3-2 con Dinamarca. Bilardo marcó uno de esos goles, otro de los futbolistas que estaba, el Toscano Rendo, por ejemplo. Mirá. Digo, Alberto. para entender qué Otro de clase San de Lorenzo. futbolistas. Otro de San Lorenzo, igual que el doctor. Absolutamente. ¿Estaba en San Lorenzo o en español ahí, Bilardo? En San Lorenzo, En San Lorenzo. después va a Español. Repite Argentina 4 años después, en un Juego Olímpico, en 1964 en Tokio, también ganando un preolímpico en Lima. En realidad es un preolímpico que no se termina porque es la tragedia de Lima, Claro. donde Allá de hay Argentina a la 300 cancha. muertos. Y esta es una de las derrotas más duras de la historia del fútbol argentino. Después de Suecia 58, derrota con Japón
3-2 en Tokio. Japón, que eran futbolistas de la universidad, no tenían liga. Dijo Roberto Perfumo, integrante de aquel plantel: los japoneses no entendían nada de fútbol, aplaudían los laterales como si fueran goles. Pero tenían un petizo que se llamaba Miyamoto y nos bailó. El equipo que también dirigía Duccini. Mirá, después fue el Toto Lorenzo, el técnico del 66. La Argentina venía de jugar un Mundial de Chile discreto para hacer un buen Mundial en Inglaterra 66. Y en el medio tiene este tropiezo en los Juegos Olímpicos, pero seguía jugando con futbolistas amateurs. Sí, claro. Perfumo sería campeón del fútbol argentino recién en el 66, claro. En el 67 de América y del mundo. Pero esta fue una de las derrotas más duras, Sí, mucho sin más duda. cuando venía 6 años atrás lo que había ocurrido en Suecia en 1958. Pasó mucho tiempo hasta que Argentina, en fútbol, Sí. volviese a participar en un Juego Olímpico, en Seúl 88. ¿Pero por qué marco Los Ángeles? ¿Por qué? Porque ahí cambia un poco el reglamento. Argentina no va porque en el preolímpico de Ecuador no estaba de acuerdo con las reglas y no participa. Así que no tuvo chance de llegar a Los Ángeles. Pero ahí se dispone que puedan jugar mayores. Ahora, no podían estar. Entonces, claro, hasta acá era más o menos una exhibición, eran juveniles. Sí, No con había- los soviéticos que sacaban Claro. diferencia porque Eran no todos- eran profesionales, Claro, pero tenía- se dedicaban a Tenía eso. 30 años. Esperá, Los Ángeles, sí. ¿qué cambia la regla? Mayores, pero que no hayan disputado ni mundial ni eliminatoria. ¿Sí? Sí. Esa era la regla. Argentina no participa, pero sí clasifica para Seúl 1988. Va con Pachamé de técnico. a Sí, Seúl. señor. Un año antes Sí. es el clasificatorio. Un año antes exacto, a Bolivia lo gana. De ese equipo que fue al preolímpico, solo repitió un futbolista. Y acá arrancan los grandes líos en relación a las citaciones de Pero los pará, jugadores. porque Dale. a Seúl, yo me acuerdo. ¿Esto quién dijo? Pachamé. Sí, no quiero señor. entrar en polémica, si los citados no vienen, jugadores en vista hay. Yo me acuerdo que en el Juego Olímpico el arquero era Luis Islas. Luis Islas era el arquero suplente de Pumpido, campeón del mundo 86. Correcto. Era un arquero consagradísimo en la Argentina. En aquel equipo argentino estaba, por ejemplo, Hernán Díaz, que se quedó con la camiseta de Romario de ese día. Romario jugó para Brasil cuando nos eliminan. El gol de Brasil lo hace Giovanni con E. Con cierta responsabilidad del bueno de Luis. No entró tan esquinada, agarró una comba medio rara la pelota. Pero yo me acuerdo que tenía jugadores. Bueno, al consagrados. preolímpico estaba Canigia, Funes, Troglio. Pero un año después, ¿qué pasa? 12 días antes de iniciar la gira que era previa a estos Juegos de Seúl, Sí. en el Sindicato de Empleados de Comercio de Seiza, Sí, donde donde se entrenaba entrenaba. la selección, Pachamé solo tenía 12 jugadores. ¿Quiénes le negaron los jugadores? Newell's y San Lorenzo, que estaban jugando la Copa Libertadores de América. Te Semifinal. nombro algunos. Sí. Roque Alfaro, Taylor, Sensini, Giunta y Ortega Sánchez. River, que estaba por arrancar el torneo local. Con Zamora y Corti, que habían jugado el preolímpico, los acababa pero de que comprar. recién los había comprado. Los acababa de comprar. Exactamente. Y Verona y Lazio no se dieron ni a Troglio, ni a Canigia, Los ni a acababa- De Sotti, los acababan de que comprar. los acababa de comprar. Los acababan de comprar. Y bueno, sí. Eso es cuando llega Menotti a River. Corti estaba hace un año en River. Pero Zamora acababa de llegar. Mira esta nota. ¿Sabés quién la escribió? En el diario Clarín. Pagani. Horacio Pagani. Un peligroso retroceso. Y ahí destaca esto de que los clubes no están cediendo jugadores a la selección argentina. Ya estamos hablando de 1988. No se iban tantos futbolistas al extranjero. No. Pero ya Todavía los eran equipos tres- argentinos sí. no cedían jugadores a la Y selección bueno, pasa que olímpica. también es cierto que Newell's y San Lorenzo estaban a punto de disputar una semifinal de América Sí, señor. que ganó Newell's en Rosario y en cancha de Vélez, 2-1 en cancha de Vélez con un gol de César Rossi. Después Newell's perdería la final con Nacional de Montevideo, pero eran, y aparte San Lorenzo era la época de los capoyanos, de que no juntaban 11, no juntaban 11, no cobraban, jugaban con el corazón, realmente, ¿no? En esta línea de tiempo aparece Barcelona 92 abajo porque Argentina no fue el Asunción. equipo del Coco Basile con Asunción del Paraguay, La Torre, Mohamed, Turu Boldrini, Flores, todo. Gamboa, Pochettino. Totalmente. Pero sí. cambian las reglas. A partir de Berizzo. ese Juego Olímpico Sí. arranca con esta idea que ya conocemos de los sub-23. Es el Juego Olímpico que consagra a Luis Enrique, Guardiola, Guardiola. Kiko,
caminero allí en España, ¿no? Totalmente. Bueno, Argentina con esta nueva metodología sí clasifica para Atlanta 96 en el preolímpico de Mar del Plata. Y Pasarela tiene la disponibilidad de todos los jugadores que querían. ¿Lo querés escuchar a Pasarela? A ver. Dale. ¿Complica el hecho de no tener los jugadores, Daniel, de tener que cederlos y que después viajen exclusivamente para los Estados Unidos? O sea, es un poco entendible la situación de los clubes que están peleando el campeonato. Evidentemente no podemos no ceder a los jugadores ahí. Así que van a ser pocos. Así que no es que nos perjudique tanto. No, acá Tero, perdón, yo te puedo hablar con conocimiento de causa Pero porque por estuve en el supuesto. preolímpico de Mar del Plata Ajá. entre el 16 de febrero y 6 de marzo. Claro, después llegaron los Panamericanos. No, No, eso 95 fue 95 fue perdón. Panamericano. Sí, tenés razón. En el 96 fue un torneo muy especial, se concentró en la Villa Marista, hacía poco había pasado lo de su hijo Sebastián. Ajá. Fue el torneo en el que más se vinculó Pasarela con sus jugadores, se jugaba cada 2 días, fue un equipo que brilló en Mar del Plata, pero que de ese equipo a los Juegos Olímpicos hubo un par de bajas muy significativas. Una de ellas, la de Juan Sebastián Verón, que no había sido titular en Mar del Plata y que ni siquiera fue parte de los 18 que viajaron a Atlanta. Ahora, a Atlanta él llevó a los que él consideraba mejores, adelante Delgado y López, y el Piojo López de Racing, y a Crespo de River, ya campeón de América Crespo con River. Llevó a Ortega, por supuesto, todavía jugador de River, pero de mayores llevó a Sensini, Chamotti y Simeone. Correcto. Que estaban los 3 en Europa y pudieron ir sin problemas. El capitán de ese equipo era Simeone, pero en la final va al banco y juega de titular Bacedas y lleva la cinta de capitán Cristian Bacedas. Fue un equipo que Pasarela pudo formar como él quiso. Después, mientras la selección estaba en los Juegos Olímpicos, se jugó el famoso 4-1 de los 3 goles de Canigia en cancha de Boca. River, ya campeón de América, va a jugar con Boca sin los que estaban en Atlanta, sin Ortega, sin Crespo, entre otros, sin Gallardo como alternativa, y Boca se impone con el Gura, ¿no? Con ese 4-1. Medalla plateada, ¿no? Medalla Para los que no se plateada. acuerdan, la Boca con segunda Diego que y Canigia. conquistaba la Argentina. Claro, poco valorada aquella medalla plateada. Absolutamente. Es la famosa que Poco valorada porque la jugada Y determinante. Sí, la de Sensini que y queda bueno, enganchado con Amunique. claro. Ahora, es la primera vez que vemos a un deportista argentino sacarse la medalla, que fue Crespo, de lo que él también se ocupó de hablar y arrepentirse, por supuesto, que después otros copiaron y afortunadamente otros tantos no. Otra de las grandes decepciones, por eso está en la línea de tiempo abajo, Sydney 2000. Era el equipo de Peckerman en el preolímpico. Londrina. Claro, con todas las figuras de los juveniles, todo lo que habían dado los juveniles, se creía que con Riquelme, Aymar, bueno, todos los jugadores de esa época, Scaloni estaba, iba a clasificar, finalmente el equipo no clasifica. Sí, para Atenas 2004, ya con Marcelo Bielsa como Y llegó entrenador. lo que quiso. Sí, pero con algunas dificultades porque, entendés esto de dificultades, parecido a este caso, también se jugaba la Copa América unas semanas antes, Sí. la del 2004 en Perú. Estuvimos en Chiclayo. Pero ya sé, estuviste en todos lados. No, en todos lados no. No tengo Pero- la menor no, duda de pero eso. de ahí, Sí. de ahí se fue con la misma selección, menos los mayores, menos Zanetti, menos Sorín, se fue para Atenas directamente. Bueno, esto decía Marcelo Bielsa. Dale. En cuanto al grupo, la mayoría participó en la Copa América, van a estar jugando los Juegos Olímpicos. ¿Ha tenido el tiempo de trabajo? La continuidad tiene cosas positivas, que es que hay hábitos que el equipo ya posee y como el equipo se repite, le resulta más familiar jugar en conjunto, ¿no? También la sucesión de partidos aparece como una necesidad no cubierta. En ningún caso hay ninguna situación que debilite o que pueda presentarse como debilitando nuestras posibilidades en los Juegos Olímpicos. Bueno, le fue bárbaro, ¿no? Ganó todos los partidos. 17 goles a favor, ninguno en contra. Exacto. Terminó con arco invicto Javier Lux. Sí, Javier Lux, bien digo. Ese equipo llevó 3 mayores también. 2 zagueros centrales, Ayala y Heinze y el Kili González. Correcto. Era un equipo que tenía Lucho González, Mascherano, D'Alessandro, Tevez, Rosales, Delgado, Saviola. En ese equipo estaban todos ellos. Bueno, fue campeón olímpico. Fíjate que cuando Pasarela pudo llevar lo que quiso, fue finalista. Cuando Bielsa pudo llevar lo que quiso, fue campeón. Cuando Batista pudo llevar lo que quiso, fue campeón. Bueno, casi no se defiende
esa medalla en los Juegos de Beijing, porque el clasificatorio, en este caso, la modificación se dio que no pasó por un preolímpico, sino por el sub-20. Un sub-20 que se jugó un año antes. Lautaro Acosta sobre la hora, ¿no? Contra Uruguay. Contra Uruguay, exacto. Con Uruguay que tenía Cavani. Mirá vos, mirá qué detalle. La figura de ese Uruguay, el goleador de ese seleccionado uruguayo era Edinson Cavani. Bueno, y el gran tema de esos Juegos Olímpicos fue la presencia de Messi. Messi, tiempo después, con un tal Gastón Recondo, charlaba del tema y recordaba el diálogo que tuvo con Guardiola para que se diera cuenta que Messi quería jugar los Juegos Olímpicos con la camiseta de la selección argentina. A ver. ¿Cuánto hiciste para poder jugar ese Juego Olímpico? Porque yo me acuerdo que Guardiola no quería saber nada con que fuera. El Barcelona no quería saber nada con que fuera. Y cuenta la leyenda que Guardiola no soportaba más tu cara detrás. En ese sentido, la verdad que Guardiola se portó un fenómeno porque sí, nadie quería que vaya y bueno, él fue el que terminó decidiendo y dándome el permiso. Sí, estábamos en pretemporada, creo que después del partido de Fiorentina, ahí en Italia, me agarra y me dice, ¿te querés, no? Bueno, yo te doy el permiso, dice. Lo único, te tenés que llevar una persona del club que esté como, bueno, digo, arreglenlo con la AFA, eso, no sé. Yo tenía mucha gana, hablaba continuamente con la gente de la selección, con los compañeros que me esperaron hasta el último día y bueno, por suerte me dejaron ir. ¿Y de verdad estabas insoportable? Sí. Estaba. Es más, Guardiola le dijo, pero volvés y no me faltás un partido. Ganó 6 de 6, ¿no? Vale, fue bárbaro. Claro. ¿Con qué número de camiseta fue campeón olímpico? No me acuerdo, Gastón. Eso es tuyo. Mirá si es grande Messi, que nunca exigió la 10. El 10 en el Juego Olímpico fue Riquelme, uno de los 3 mayores, junto a Mascherano y Nicolás Pareja. Fue campeón del mundo, sub-20 con la 18. Y fue campeón olímpico con la 15 en la espalda. Nunca pidió la 10. Hasta que no vino Maradona y le dio la 10, él jugó con el número que le diera. Mirá vos. Bueno, Heinze y Burdizo estaban en la lista original de pedidos de Checho Batista, pero bueno, por distintas circunstancias no llegaron porque sus clubes no lo cedieron, definitivamente. Bueno, este es el gran bochorno. Londres 2012 no poder estar. No. Río. No, te quería marcar que Londres 2012 Río. no se pudo estar porque se quedó afuera en el Sudamericano Sub-20, terminó tercero con Walter Perazo como entrenador del seleccionado argentino. Y esto, como bien dice Guido, la clasificación para Río 2016, que se da con un sudamericano, el de Humberto Grondona, saliendo campeón en Uruguay, ese gran bochorno. AFA estaba, después de lo que había sido el 38-38 las elecciones, y unas semanas antes de la comisión normalizadora. Sí. En el medio de la Copa América Centenario con el Tata Martino, que iba a dirigir el equipo, pero que se enteró que no tenía jugadores. De hecho, a Dybala no lo llevó a la Copa América para tenerlo en los Juegos Olímpicos y Juventus no lo cedió. ¿Qué hizo el Tata Martino? Armó la valija y se despidió de la AFA. La AFA no tenía entrenadores con contrato. El único que tenía un solo contrato de entrenador en ese momento en la AFA era Julio Larticoechea, que estaba en el fútbol femenino y también algo con los juveniles, porque no había otro. Bueno, el vasco Larticoechea se hizo cargo como pudo de esa situación. Lo vamos a escuchar y también a los dirigentes que reconocen que estuvo a nada Argentina de no presentarse en Río con el fútbol. Si tengo que ir con 13 jugadores, 14 jugadores, vamos a ir y vamos a poner el pecho, no tengo duda. Y que vamos a hacer un buen papel. No va a haber problema, ¿no? Y no voy a poner excusas. Me da pena, me da lástima que no ayuden a este proceso, que no ayuden, en este caso, a la selección. No, ni a ellos, ni a mí, a la selección. Lo que estoy sintiendo en este momento es que no hay interés por los Juegos Olímpicos dentro de lo que es la Asociación del Fútbol Argentino, y es mi responsabilidad salir y decirlo. Es impensable que la Argentina, a menos de 30 días de los Juegos, no tenga más que 10 jugadores. ¿Cuántas chances hay que Argentina no presente equipo en los Juegos Olímpicos de fútbol masculino? Es una pregunta difícil, pero yo diría que 50%. Bueno, yo quiero decir algo de esto, porque vos subrayaste lo de Dybala. Dybala, es cierto, no va a Estados Unidos con la idea de estar en Río, y después cuando Juventus, que lo compra, dice no vas.
Ángel Correa estaba en el Atlético Madrid. Atlético Madrid ya se había portado muy bien con Ángel Correa, con la situación de su corazón, apenas lo había comprado a San Lorenzo. Y Ángel Correa va y le dice a Simeone, yo me voy a los Juegos Olímpicos. Y el Cholo le dijo, primero que nos juntan 11, no me importa. La selección. ¿Fue Caleri ahí? Fue Jonathan Caleri, me parece. Sí, y fue dos Cristian mayores Pavón. nada más. Fue Pavón y fue Caleri. ¿Se acuerdan de los dos grandes? De los dos mayores de ese equipo, ay, mirá, tendría que Uno pensarlo arquero. bien. Ah, mirá. Jerónimo Rulli. ¿Ya era mayor? El otro Víctor Cuesta. Ah, Víctor Mirá. Cuesta, capitán. Porque Creo que fue Cuesta, capitán. Cuesta había estado en la Copa América. La Copa América Centenario había Claro. estado también como suplente de Funes Mori. Porque ahí estaba muy bien en Independiente. Claro. Cuesta. Pero quiero decir de eso, que también sacás conclusiones de cuántas ganas y de qué son capaces los jugadores cuando sí, claro. tienen a la selección como prioridad. Porque además en paralelo era la obsesión de Brasil, que nunca había ganado un oro olímpico, lo gana. Por penal. Y Neymar quería jugarlo. Entonces, Bueno, ahí aparece del Gabriel lado de Jesús. enfrente vos tenías a Neymar desesperado por jugar su juego olímpico en su casa, y del otro lado no tenía jugador. Fue su última capitanía. Terminó el juego y devolvió la cinta de capitán, no la quiso usar nunca más. Y en ese juego olímpico aparece, irrumpe Gabriel Jesús. Claro. Y de ahí se va a jugar a Inglaterra. Vuelvo al principio. Mirá la diferencia de cómo no fue cuando los seleccionadores tuvieron absoluta disponibilidad de jugadores. Bueno, en esto de insistir de parte de algunos jugadores que vos marcás, hay que mencionar a Alexis McAllister en los anteriores de Tokio, que jugaba en el Brighton y se puso firme para ir. De hecho, el otro ejemplo como contracara es Nicolás Capaldo, que jugaba en Boca y era transferido al Salzburgo. Sí. Y su equipo dijo, no va. Y no fue. Izquierdos bueno, iba a ir a Japón. Bocha Batista, que era el entrenador y había conseguido la medalla de oro, entre comillas, en el preolímpico, da un tiempo antes una lista de 50 jugadores. Carlos Izquierdos, Boca no se lo cedió. Nacho Fernández, que estaba en el Mineiro. Enzo Pérez estaba entre los grandes también, y no terminaron yendo. Sí, Izquierdos no es que Boca no lo cedió. Izquierdos, al heredar la cinta de capitán, dice que él como capitán no podía ir. Porque Boca Izquierdos quería ir. Y Boca estaba jugando en semifinales de Copa. una semifinal de Copa Libertadores Está con bien. Mineiro. Izquierdos quería ir. Semifinal no, o octavo de final. Octavo de final con Sí, Mineiro, queda eliminado claro, Boca. Sí. Exactamente. De hecho, va un solo mayor a esta lista de Bocha Jeremías Batista. Ledesma. Muy bien, señor. Usted ha ganado la licuadora y Alejandro Fabri. Bocha Batista, para seguir con esta continuidad de técnicos con dificultades para armar la lista, contaba lo siguiente. ¿Por qué no está Julián Álvarez con lo que te gusta? Tuve intenciones de que él pudiera estar, sabiendo de que lógicamente está en la mayor y todos tenemos el deseo que esté hasta el último día de la Copa América. Y bueno, después intentábamos, hablábamos y en su momento River dijo que ante la ausencia por ahí de Borré, de lo que lo podía llegar a necesitar. Y bueno, después de eso yo no quise seguir hablando. Lógicamente me hubiese gustado ir también o tener en mente, en cuenta o a Senesi o a Valerdi o a Capaldo. Bueno, no lo cedieron porque eso está bueno que la gente sepa que no es que no lo tuve en cuenta, los clubes no lo cedieron. Bueno, veremos en este tiempo qué dificultades tiene Javier Mascherano, ¿no? Para el armado de la lista, pensando en esta 10ª participación argentina en los Juegos Olímpicos. Por primera vez 3 juegos consecutivos. Un Mascherano que está invicto, como jugador, claro. 12 partidos, 12 triunfos. 2 argentinos nada más ganaron 2 veces la medalla dorada. Uno es Mascherano, el otro es Juan Nelson con el polo, en inicio del siglo pasado. Así que bueno, esperemos, faltan algunos detalles, pero la historia nos marca, Gastón, Guido, las complicaciones de los pobres entrenadores a la hora de armar las listas para los Juegos Olímpicos. Ojalá que en este caso Mascherano pueda llevar a quien quiera, ¿no? Ojalá.